¿sí? Ya no funciona, ya no se puede revertir el daño, ya no se puede volver a un estado normal de homeostasis y ahí aparecen todos los síntomas del daño sistémico, ¿sí? O sea, las manifestaciones clínicas como tal. Estas fases hasta hoy en día son utilizadas como respuesta al estrés, sobre todo al estrés crónico, ¿sí? Bueno. Para que yo pueda tener una respuesta al estrés, yo necesito un desencadenante. Yo necesito un estrés para generar una respuesta. Estos desencadenantes pueden ser acontecimientos, pueden ser agentes ambientales, ¿sí? Todos juntos reciben el nombre de factores estresantes. Los factores estresantes desencadenan la respuesta al estrés, ¿sí? La causa que fuera. Estos factores estresantes se dividen en endógenos cuando derivan del interior del organismo y exógenos cuando se originan por fuera de él, ¿sí? Algo muy importante que no mencioné a la hora de hablar de respuesta al estrés es que para determinar la magnitud de la respuesta siempre va a depender de la magnitud del factor estresante, ¿sí? O sea, uno de los condicionamientos para el desarrollo de la respuesta del estrés que fue descrito en las ratas era el factor estresante, la calidad del factor estresante. Cuanto mayor sea mi factor estresante, mayor va a ser la respuesta al estrés, ¿sí? Más grande va a ser el mecanismo desencadenado ante este factor. Y eso es muy importante tener en cuenta, porque para hablar de que una respuesta al estrés se genere o se desencadene, además del factor estresante, yo debo de tener un condicionamiento por parte de la persona. ¿Qué quiere decir eso? Ahí se describió algo muy importante, que no todo, el mismo estrés no va a generar sí o sí daños en todos, ¿sí? Tiene que haber una persona que tenga algún condicionante que lo haga susceptible a el desarrollo de enfermedades secundarias al estrés, a la respuesta al estrés, ¿sí? Y ahí fue que este señor, nunca me acuerdo su nombre, Hans Selye, ¿sí? Dijo que no toda respuesta al estrés va a ser mala, ¿sí? Va a depender del factor estresante y del condicionamiento de la persona. De esta base nacieron estos dos conceptos. Eustrés, que se considera el estrés positivo, y distrés, que es el estrés negativo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Cuando una persona X, está sometida a estrés por corto tiempo, periodos breves, ¿sí? Leves y controlables de estrés que van a o que pueden percibirse como estímulos positivos para el crecimiento y desarrollo emocional e intelectual de la persona. Ejemplo de eustrés, algo que hacemos de forma cotidiana, por ejemplo, es una exposición. Cuando ustedes van a dar una exposición están súper nerviosos, ¿verdad? Comienza a aumentar el trabajo del corazón, aumenta la frecuencia respiratoria, les sudan las manos, ¿sí? Todo esto desencadenado por el factor estresante que es la exposición, ¿verdad? Sin embargo, ese factor estresante es corto, ¿sí? Se da por un pequeño pedacito de tiempo y el resultado va a ser el crecimiento y desarrollo intelectual de ustedes, ¿verdad? Entonces, eso se considera como un estrés positivo, algo necesario para el crecimiento. Ahora, cuando este estímulo persiste de forma constante, es prolongada, ¿sí? No controlada, ahí ya se genera un distrés. ¿Por qué distrés? Porque afecta la salud del individuo, ¿sí?
a esta personita de acá va a comenzar a somatizar, va a comenzar a tener dolor de cabeza, insomnio, a veces náuseas, vómitos, va a comenzar a presentar las manifestaciones del estrés crónico, ¿sí? Ejemplo de distrés, sobrecarga laboral, ¿sí? Alguien que trabaja a ritmo elevado, de tiempo constante, llega un momento que esa sobrecarga laboral genera tensión muscular, náuseas, vómitos, insomnio, ¿sí? Manifestaciones cutáneas, por ejemplo, las urticarias, muy frecuente asociado al distrés. Eso es un estrés negativo o perjudicial para la persona, ¿sí? Entonces, eustrés, estrés positivo, ¿sí? Y distrés sería el estrés negativo. Distrés é quando o Marco provoca o menino já está morrendo agora. Así. Doutora, Dime. quando a senhora falou aqui no estado de esgotamento, a senhora falou, surgem as enfermidades. Aqui. E necessariamente elas serão crônicas? Generalmente, para la aparición de manifestaciones necesitas un estrés o un factor estresante sostenido, ¿sí? La mayor parte de las veces. Bueno, entonces esto es todo lo que estábamos diciendo, ¿sí? Los factores estresantes pueden generar respuestas diversas en las personas. Algunas personas lo toleran muy bien, sin llegar incluso a generar muchas manifestaciones, y otras personas lo somatizan un poquito más. Ahí entra uno de los factores de la respuesta del estrés, que es el condicionamiento de la persona, ¿sí? Esto revela la influencia de la capacidad de adaptación del individuo. Nosotros ya venimos codificados de forma natural para adaptarnos, ¿sí? Nosotros somos seres que se adaptan al ambiente. Entonces, el responder de forma adecuada al estrés habla de una capacidad de adaptación del individuo que recibe el nombre de factores condicionantes. Estos factores condicionantes, acá me olvidé, no les puse, pero pueden ponerle al lado, pueden ser internos, ¿sí? O pueden ser externos. Por ejemplo, un factor condicionante interno puede ser la edad, ¿sí? Las personas jóvenes probablemente toleramos un poquito más el estrés que las personas un poco mayores, ¿sí? El sexo. Está descrito científicamente que las mujeres, ¿sí?, tenemos más reacciones al estrés que los varones. Eso está escrito, ¿sí? Somos más estresadinhas, ¿verdad? Claro, hay un componente importante, eso es cierto, no nos juzguen. Hay un componente hormonal demasiado importante también en el condicionante femenino, ¿sí? Entre los factores externos puede ser, por ejemplo, el estilo de vida de la persona, ¿sí? El estilo de vida, el ambiente en el que vive la persona, ¿sí? Cosas que de repente sí se pueden modificar. Eso sería un factor condicionante externo. Y obviamente el riesgo de desarrollar manifestaciones clínicas asociadas al estrés van a depender de estos factores condicionantes también, ¿sí? Bueno, este señor Richard Lazarus consideraba que los significados y los valores se encuentran en el centro de la vida humana y representan la esencia del estrés, la emoción y la adaptación. Básicamente este señor, que era un psicólogo, lo que hizo fue, ¿cómo se dice? No me viene la palabra, pero él apostaba a que la activación del eje hipotálamo hipoficiario también era, él sostuvo, era la palabra que no me estaba viniendo, la teoría de este señor Hans, en el que la participación del hipotálamo, hipófisis suprarrenal era fundamental para el desarrollo del estrés, ¿sí? Pero él le agregó otra vez al sistema nervioso como parte de este mecanismo de adaptación.
ahí incluyó a las emociones. Y vamos a ver enseguidita que este señor le incluyó al sistema límbico, ¿sí? Como un sistema que también se activaba en respuesta al estrés, ¿sí? Vamos a ver enseguidita otra vez esto. Y siempre hablando del tipo de factor estresante para el desarrollo de la respuesta. Y justamente las respuestas neuroendocrinas que podemos tener en respuesta, van a la redundancia, a los factores estresantes, van a ir integrando las señales que reciben por medio de neuronas sensitivas y mediadores circulantes que son llevados a la sangre. Además, el sistema inmunitario afecta y es afectado por esta respuesta al estrés. Vamos a ver enseguidita que el sistema neuroendocrino trabaja así juntito con el sistema inmunitario, ¿sí? El neuroendocrino activa el sistema inmunitario y el inmunitario activa el neuroendocrino. Ellos van trabajando juntos, ¿sí? De forma muy seguida. Es por eso que famoso les dice el médico que cuando están estresados bajan sus defensas, ¿sí? Porque pasa eso, ¿sí? El sistema neuroendocrino inhibe a nuestras células del sistema inmunitario, que les voy a mostrar enseguida. Bueno, acá tienen algunas hormonas que son liberadas en respuesta al estrés, ¿sí? Tenemos a las catecolaminas, que son la adrenalina y la noradrenalina. El factor liberador de corticotropina, que ya dijimos, fue liberado por el hipotálamo para estimular a la hipófisis y que la hipófisis libere corticotropina o ACTH. La ACTH, por su parte, actúa a nivel de la glándula suprarrenal para liberar glucocorticoides, principalmente cortisol, ¿sí? Otras sustancias liberadas pueden ser los mineralocorticoides, como la aldosterona, la vasopresina y la hormona antidiurética. Todas ellas van a ir trabajando en conjunto, van a ser liberadas en respuesta al estrés y generalmente se liberan de forma coordinada, así como estábamos diciendo recién. Habitualmente la adrenalina va a estimular también la liberación de la hormona liberadora de corticotropina. Esta hormona va a liberar a la corticotropina, esta hormona va a liberar al cortisol, ¿sí? Y todas ellas en conjunto de cierta manera van a ir activando al sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Y va a terminar liberando vasopresina o antidiurética y aldosterona. O sea, todas se van autorregulando y van trabajando de forma desencadenada y coordinada. Resultado final, generalmente, esto lo van a leer un poquito mejor, pero en resumen lo que va a producir es una mayor concentración, ¿sí?, al estímulo que está estresándonos. Eso genera un aumento del flujo sanguíneo cerebral. El aumento del flujo sanguíneo cerebral va a generar un montón de funciones a nivel corporal. Generalmente aumenta la utilización de la glucosa, ¿sí? Aumenta la función cardiovascular y respiratoria, lo que genera la taquicardia y el aumento de la frecuencia respiratoria, la respiración más agitada durante un factor estresante. El flujo sanguíneo se redistribuye y se optimiza hacia los músculos esqueléticos y hacia el cerebro. ¿Para qué? Para que me permita a mí pensar y huir, ¿sí? Ese es el pensamiento que tiene mi cerebro ante un factor estresante. Tengo que pensar para elegir el mejor mecanismo de defensa y correr. Respuesta de huida, ¿sí? Entonces, en resumen, todo eso es lo que va a suceder con la liberación de estas hormonas, ¿sí? Lo vamos a ver ahora de a uno. Bueno, ¿cansados o no cansados todavía? Estresados. Damos un break un ratito, ¿sí? Para que tomen café.